Dice resistencias en paralelo. Conectamos en paralelo tres resistencias. R1 es igual a 100 ohmios, R2 es igual a 150 ohmios y R3 es igual a 300 ohmios. Entonces dice la pregunta, calcule la resistencia equivalente. Entonces, para un circuito en paralelo, con resistencias en paralelo, la resistencia equivalente sería como el inverso de la resistencia equivalente sería la suma de los inversos de las resistencias. El circuito en paralelo sería como así, vamos, aquí tenemos una R, aquí tenemos la otra, y aquí tenemos la otra. R1, R2 y R3. Así se sacaría la resistencia equivalente. Para yo obtener la resistencia equivalente final, tengo que invertir este resultado de la suma de los inversos. Después dice la parte B, si se conecta esta combinación en paralelo a una batería de 12 voltios, entonces si le ponemos aquí una batería de 12 voltios, calcule la corriente que circula por cada resistencia y la corriente total suministrada por la batería. Entonces, vamos a tener una característica de los circuitos en paralelo. ¿Qué pasa con el voltaje de un circuito en paralelo? A ver, tal vez... Ajá, perdón. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Digamos, aquí van a haber 12 voltios y aquí también y aquí también. Lo que varía es la corriente. Aquí va a haber una corriente I1, aquí va a haber una corriente I2 y aquí va a haber una corriente I3. Que se sacan por la ley de Ohm. I1 va a ser como, ¿cómo era? El voltaje sobre la resistencia 1. I2 va a ser el voltaje, que siempre va a ser los 12 voltios sobre la resistencia 2. E I3 va a ser el voltaje, 12 voltios sobre la resistencia 3. Y así voy a sacar las tres corrientes que circulan por aquí, que es la corriente que circula por cada resistencia, de la parte B del problema. Y luego la corriente total la puedo sacar como la suma de las corrientes. La puedo sacar de dos formas. O sacarla como la suma de las tres corrientes, o la puedo sacar con el voltaje total entre la resistencia equivalente. Son dos formas que tenemos de evaluar este circuito en paralelo. Vamos a ver. Si entendieron la explicación, pongan una manita ahí para verlos. A ver, para ver unas manitas. Manitas. Ah, veo Daniel, Ariana, Liz, Anet, Leandro, David. Ajá. Jonathan, Mariana. ¿Sí? Sí, ¿será que a la hora de usted resolver los problemas en la pizarra puede dejar de compartir tiros que noté que en algunos videos como que su pizarra se ve pequeña? Ah, sí. Pero digamos en los videos, nada más, porque aquí uno lo puede hacer grande, pero en los videos sí pasa eso. Sí, está bien. Gracias. Gracias. Si quieren, pueden, gracias, comenzar a resolver este problema ustedes. A ver cómo les va. Y después yo voy a resolver el que sigue. ¿Está bien? Está bien, profe. A ver.
Vamos a ver, cuando ya tengamos la respuesta A, la vamos a poner en el chat para que todos podamos participar. La ponemos en el chat, digamos el valor de la resistencia equivalente, nada más ponemos el número porque estaría muy complicado poner las unidades. Eso, Sasha, Carolai, Mariana, Ariana, David, Jonathan, Ivonne, Valerie, Josué. Excelente, Jesslyn, Rachel, Noelia. Muy bien. 50 ohms es la respuesta. Ariana también, sí. Excelente. Todos pudieron hacer la parte A, ¿verdad? Si alguien no pudo hacer, entonces me puede preguntar. Vamos a ver, ¿alguien puede poner en el chat la respuesta B? Digamos la corriente por cada resistencia. Estas son 3 corrientes, esta y 1 y 2 y 3. Ajá, punto 12, punto 08 y punto 04. Claudia nos escribió la corriente total, ¿verdad, Claudia? Sí, profe. Ivonne encontró las 3 corrientes, punto 12, punto 08, punto 04, Cintia, David, Mariana. Muy bien. Excelente. Josué escribió primero la corriente total. Hay 2 formas de hacer la corriente total. Esta que es la suma de las corrientes o esta que es voltaje entre resistencia equivalente. Y ambas formas dan lo mismo. Bueno, si no tienen dudas, voy a pasar al siguiente problema. Todos entendieron, ¿verdad? Sí. Ahí están Valerie, Jonathan, Miranda, Annette, Josué. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el siguiente problema. Dice, una red de resistencias.
Considera la red de 5 resistencias mostrada en la figura 17.14a, R1, 6 ohmios, R2, 4 ohmios, R3, 5 ohmios, R4, 3 ohmios, R5, 2 ohmios. Calcule la resistencia equivalente entre los dos extremos de la red. Entonces, vamos a ver, vamos a poner aquí. Voy a hacer el dibujo y ahorita les dejo de compartir la pantalla. Para ver también el enunciado. R5 igual 2 ohmios. Ok. Entonces tenemos que encontrar la resistencia equivalente de ese circuito. Ahí. Es el circuito que está ahí. Si alguien tiene dificultades con esto, me puede escribir al chat o me puede decir, puede levantar la mano o algo así para preguntar para que todos entiendan. Vamos a ver, si yo tengo que calcular la resistencia equivalente entre este punto y este punto, ¿por dónde empiezo? ¿Quién me ayuda? ¿Por dónde creen ustedes que puedo empezar? Por las primeras dos en serie. Bueno, podría reducir estas dos en serie. Si tenemos dos resistencias en serie, ¿cómo se reducen a una sola? Suma. Una suma de resistencias. 6 más 4, 10. A esta la vamos a llamar como R12, como diciendo es como la 1 con la 2. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sería más rápido, creo yo, si se trabaja primero en paralelo y después se suma todas en serie, ¿no? También. Son iguales. Podemos hacer este paralelo. Entonces, ahora, casi siempre uno empieza por los paralelos. ¿Por qué? Porque entonces después al final, como dice el compañero, me van a quedar, estos 3 se reducen en una y ya solo me quedan 3 en serie. Y ya. Entonces, ahí, pero digamos, es equivalente. En este caso. ¿Qué voy a hacer aquí ahora en este paralelo? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, ¿quién me ayuda? Empezar con las 12 de serie arriba. Estas dos, exactamente, las vamos a sumar. Vamos a sumar 5 más 3, 8 ohmios. Entonces voy a dibujar el mismo circuito aquí. Aquí tengo la de 8 y aquí tengo R5 que es de 2. Esta sería como 3, 4 y es de 8 ohmios. Esta R12 es de 10 ohmios, muy bien. Y R5 que es de 2 ohmios. Ahora, ¿quién me dice qué hago ahora aquí? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver. ¿Cuál es el siguiente paso? La suma de los Sumar recíprocos. las paralelas, ¿sí? Ajá, estas dos, muy bien. Excelente, vamos a sumarlos. Digamos, esa resistencia equivalente, el inverso de esa resistencia equivalente sería el inverso de la suma de los inversos. 1 sobre 8 más 1 sobre 2, y esto me daría 5 octavos. Y entonces el recíproco, cuando lo vuelva al revés, la resistencia equivalente sería el inverso de esto.
8 sobre 5, que esto es 1,6 ohmios. ¿Sí? ¿Todos entendieron ese paso? De cómo yo saqué la resistencia equivalente de los paralelos. Sí. Excelente. Entonces ahora nos quedan solo dos resistencias. La de 10, que era R12 y era de 10 ohmios, ¿verdad? Y la de 1,6 ohmios. Entonces, ¿cuál sería la resistencia equivalente total del circuito? Ya reducido a una sola resistencia. Nos quedan estas dos. ¿Qué tengo que hacer para que me quede una sola? Se tendrían que sumar. Exactamente, y serían 11,6 ohmios. Esta sería la resistencia equivalente del circuito. Ujú. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a este desarrollo de este problema que hicimos? No, profe. Bueno, esto es muy parecido a cómo resolvemos los problemas de los capacitores que ya entraron en el examen. Muy, muy parecido. Ahora, si vamos a querer, pero en este problema no lo pide, vamos a querer encontrar las corrientes y los voltajes sobre cada uno, tenemos que regresarnos sobre cada dibujo e ir calculando las cosas paso por paso hasta el final. Entonces voy a compartirles de nuevo mi pantalla. A ver, perdón, es que se me fue. Ahora sí, entonces vamos a ver. Esta evaluación es para ustedes. Dice, en los circuitos mostrados, todas las resistencias son iguales. Podemos poner R o 10 ohmios o 1 ohmio, lo que ustedes se quieran imaginar, que todas valen igual. Dice, clasifique en orden decreciente las resistencias equivalentes de dichos circuitos. Entonces, ustedes van a poner de la que tiene la resistencia más grande a la que tiene la resistencia más chiquitita. Si usted no puede hacerlo, digamos, uno puede hacerlo poniéndole R a todas las resistencias y hacer la matemática. Pero si usted dice, no, muy complicado, no puedo con esa álgebra, entonces usted le pone 10, un número así bien bonito, 10. Y la calcula para todos y va sabiendo cuál es el mayor a cuál es el menor. Entonces, vamos a hacer esa autoevaluación. Vamos a ver cómo nos va.
Ay, miren todos escribiendo en el chat. A, D, C y B. Ariana puso A, D, C, B. A, D, C, B. Excelente. Cintia, Jennifer, Sasha, Rachel, muy bien. Excelente. No los había visto. Jerlyn también, Ivonne. Muy bien. Todos acertaron la respuesta. Liz también, muy bien. Entonces todos entendieron ese problema. Nadie tiene dudas con ese problema. Sí, no, profe, yo creo que todo bien. Excelente. Bueno, entonces vamos. Ujú. Está bien. Bueno, vamos a pasar bueno, las siguientes, las fórmulas de la potencia, pero vamos a recordar el circuito RC, que es un circuito combinado de una resistencia y un capacitor. Este tipo de circuitos se utilizan también para hacer como una distribución de la energía y hacer una distribución más lenta de las cargas en los circuitos. Por ejemplo, digamos, obviamente los circuitos RC tienen muchas aplicaciones, pero una de ellas podría ser esa. Una vez que usted cierra el interruptor de este circuito RC, va a empezar a circular la corriente y se va a empezar a cargar el capacitor, pero no va a suceder de forma inmediata, sino que la carga del capacitor va a ser paulatina con el tiempo. Hay una medida que se llama la constante de tiempo, que es la resistencia por la capacitancia, que nos va a indicar qué tan rápido es el circuito. Cuando el circuito, cuando ha pasado el valor de una constante de tiempo, la carga del condensador tiene un valor del 68,3 de su valor máximo, ¿verdad? Y la función que describe la carga del capacitor es esta que está aquí, que es la carga máxima, que se define como la FEM. Esta E es de FEM o voltaje. Recuerden que voltaje, FEM, diferencia de potencial, todas esas palabras son sinónimos. C es la capacitancia y luego tenemos esta fórmula de aquí que se llama exponencial inverso. 1 menos E a la menos T sobre RC. Entonces, esta forma exponencial primero va bastante rápido, pero luego empieza a irse cada vez más lento hasta que después de un tiempo muy largo, el capacitor se carga con toda su capacidad. Digamos, la carga alcanza su valor máximo, que sería el voltaje o la capacitancia. Y ahí ya, cuando ya el capacitor está cargado y ya no le cabe más carga, porque depende de la capacitancia, cuánta carga pueda almacenar un capacitor, entonces la corriente se hace cero. La corriente en circuito siempre tiene esta fórmula, de esta manera. Es una función exponencial. Cuando cerramos el circuito, pero desconectamos la fuente y hacemos el circuito cerrado entre la resistencia y la capacitancia, las cargas tienden a devolverse en sentido contrario y al pasar por la resistencia disipa la energía de las cargas en forma de calor, que se llama calor de Joule. Entonces, ahí la función de descarga para la carga del condensador va a ser una exponencial inversa, de esta manera. Así. Al principio va a decaer muy rápido y luego va a decaer muy despacio, tanto que para alcanzar la carga de cero otra vez tiene que pasar un tiempo muy largo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios relacionados con esto de la carga y descarga del capacitor. Perdón. ¿Alguna pregunta por el momento? Bueno, entonces vamos a ver estos ejercicios. Voy a compartir mi pantalla.
voy a hacer yo este ejercicio. Dice ejercicios de corrientes y resistencias. Este es el ejercicio número 75 del libro. Dice un condensador de 300 picofaradios que inicialmente está descargado se conecta en serie con una resistencia de 175 megaohms. Entonces tenemos el capacitor. Bueno, vamos a poner la resistencia aquí, el capacitor aquí. Así. Estos son 175 mega. Mega quiere decir 1.000.000. Y 300 picofaradios, pico quiere decir 10 a la menos 12. Dice, esta combinación en serie se conecta a su vez con una batería de 6 voltios. Calcule la carga del condensador después de un milisegundo, o sea, ese es el tiempo, ¿verdad? Después de 10 milisegundos y después de 100 milisegundos. Los segundos es el tiempo transcurrido. Ese es el problema. Entonces voy a resolverlo. Yo sé que cuando se conecte la fuente va a empezar a circular la corriente por aquí y se va a empezar a cargar lentamente el capacitor. Bueno, es lento o despacio dependiendo del producto R por C. Entonces, la carga va a tener esta ecuación. U sub 0 por E a la menos T, T es el tiempo, y R por C. U sub 0 es el valor de la carga máxima. ¿Alguien recuerda de lo que yo había dicho, cómo calcular la carga máxima? ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver. Voltaje por capacitancia. El voltaje por la capacitancia. Gracias. 6 por... ¿Qué fue lo que contestó? Es que yo no puedo verlas. No vi la... Rachel. Rachel. Gracias, Rachel. Entonces sería 6, que es 2 voltios por 300 picofaradios. Entonces pongo 6 por 300 por 10 a la menos 12. 6 por 300 a la menos 12 sería la carga máxima 1.8 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿verdad? Que es la unidad de carga. Entonces, yo tengo este valor que está aquí de la ecuación. Ahora voy a calcular cuánto vale R por C. Podría incluirlo así en la calculadora y todo, pero voy a calcular cuánto vale R por C porque es más fácil poner un solo número en la calculadora mía que dos números. Entonces, R es 175 por 10 a la 6 porque son mega ohmios. Y luego la capacitancia, que son 300 por 10 a la menos 12, que son picofaradios. Y voy a hacer el cálculo. Y eso me da 0,0525. Esta multiplicación tiene unidades de segundos, es un tiempo, por eso se llama la constante de tiempo. Y entonces, ahora sí, voy a calcular. Ya tengo este, voy a meter todos los numeritos en la ecuación para saber cuánto vale la carga cuando ha pasado un milisegundo. Entonces, lo voy a hacer aquí arribita. Entonces, la carga sería U sub 0, que es 1.8 por 10 a la menos 9 coulombs por 1 menos E a la menos T. T es el tiempo transcurrido, que según el problema es un milisegundo. Milisegundo es a la menos 3 segundos, dividido entre R por C, que yo ya lo había calculado, 0.0525. Y entonces,
Lo voy a calcular. Digamos, yo tengo esta calculadora que no es igual a la de ustedes, pero la de ustedes es un poco más fácil para hacer todos esos cálculos. Recuerden que aquí va un menos, ¿verdad? Ese menos porque si no... Ay, ya le puse... para ver. Me salió 3.4 por 10 a la menos 11 coulombs. Eso me salió a mí. Sí, a mí también me dio eso, profe. Gracias. Para la primera parte. Ahora vamos a hacer la parte B, que son 10 milisegundos, pues usamos los mismos parámetros de Q0 y de la constante de tiempo. $10 por 10 a la menos 3 dividido entre 0.0525. Entonces, eso me va a dar 3 aproximadamente 3.1 por 10 a la menos 10. Como van viendo con el tiempo, conforme pasa el tiempo, va aumentando la carga. Y me falta el último cálculo. El último cálculo tendría que hacerlo pues con los mismos parámetros. Pero ahora el tiempo es 100 milisegundos. Lo voy a calcular. Y me dio 1.5 por 10 a la menos 9 coulombs. Esta me dio la parte C. 1.5. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el voltaje que le están dando, que es 6, y lo que se pone a la par, que es 300 picofaradios? La capacitancia. El voltaje es la energía, es una energía por unidad de carga. Y la capacitancia es una propiedad de este dispositivo electrónico que está dado en faradios, que lo que dice es o sea, entre más faradios tenga, más carga puede almacenar ese capacitor. Pero ya es una propiedad, digamos, los voltios es una propiedad de la fuente, o ya están dados por la fuente. Y la capacitancia, pues, es una propiedad del dispositivo electrónico. Entonces, uno solo, si usted multiplica voltaje por capacitancia, lo que obtiene es el valor de la carga máxima que puede almacenar ese capacitor. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta?
Si yo quisiera, es que yo lo había intentado con otro ejemplo y no sé si es que me falla la álgebra, que no me da. Si quisiera determinar el tiempo que dura la carga en el capacitor en cargarse completamente, ¿cómo hago? El tiempo que dura en cargarse completamente. Es que, digamos, ese tiempo es supuestamente, matemáticamente, es un tiempo infinito. Cuando matemáticamente el tiempo es infinito. O sea, lo que usted calcula realmente la constante de tiempo, porque la constante de tiempo le dice el tiempo necesario para que se cargue al 68%. Y para llegar al 100% puede ser un tiempo muy, muy largo. Generalmente no se cuantifica ese tiempo, pero si usted, digamos, quiere saber cuánto tiempo tarda matemáticamente, vamos a ver, cuando t tiende a infinito, esta función tiende a 0, ¿verdad? Entonces aquí solo me quedaría un 1. Entonces Q sería igual 1 por Q sub 0. Ahí es el tiempo necesario para que el capacitor alcance su valor máximo de carga. En la práctica no es necesariamente así. Digamos, si el capacitor tiene una constante de tiempo como de 10 segundos, puede que usted espere como hasta 15 minutos para que se cargue bastante. Y si es una constante de tiempo muy chiquitita, como 10 a la menos 3 segundos, pues entonces espera ahí como un ratito, unos segundos y ya está cargado más bien. Pero matemáticamente es un tiempo infinito. En la práctica no es así, pero si la constante de tiempo es bastante grande, sí puede esperar bastante tiempo. Ok, entonces no saldría un ejercicio que le pida a uno como el tiempo en el que se carga por completo un capacitor. Más bien calcule la constante de tiempo del circuito, que es como cuando se carga al 68.3%. Ese es más bien como el tipo de pregunta. Ah, ok. Gracias. Vamos a hacer tal vez el siguiente problema. Gracias, Josué. En el siguiente problema, lo van a resolver ustedes. Dice, es un problema biológico. Desfibrilador. Un desfibrilador, ¿saben qué es un desfibrilador? No, profe. Es el aparatito que usan los médicos para resucitar a la gente que tiene electricidad. Que parecen como dos planchas. Ah, ok. Eso es en realidad un capacitor que está cargado. De hecho, los capacitores que uno usa a veces en el laboratorio, a veces quedan cargados. Y si uno no tiene cuidado, se puede electrocutar. Digamos, si usted está arreglando algo así como un microondas, no se lo recomiendo, o sea, porque algunos de los capacitores quedan cargados y cuando usted los toca, pum, le meten un montón de corriente. Bueno, vamos a ver este problema. Dice, un desfibrilador contiene un condensador de 210 microfaradios, el cual se carga mediante una fuente de alimentación de 2.4 kilovoltios. Por eso lo resucitan a uno, porque le ponen un montón de voltios. A través de una resistencia de 31 kiloohmios. La pregunta es, ¿cuál es la carga del condensador después de 20 segundos? Entonces van a calcular en el punto A, ¿cuál es la carga del condensador después de 20 segundos? Son algo parecido a este problema. En el punto B, ¿qué fracción de la carga máxima posible representa el valor calculado en el apartado A? Es como una relación entre lo que calcularon en A y la carga máxima, la multiplican por, bueno, no, es una fracción. Entonces,
Nada más es una división. Y luego, ¿cuánta carga adicional habría si el proceso de carga continuara durante otros 20 segundos? O sea, hasta 40 segundos, desde 0 hasta 40 segundos. Esa sería la pregunta. Vamos a resolverlo. Van a resolverlo ustedes, este problema. Profe, ¿Sí? ¿cómo se resuelve el punto B? Ujú. ¿Sí les salió la parte A? Sí, Ujú. Entonces, vean, digamos, voy a parar un momentito aquí de compartir. Vamos a ver el B. Entonces, ¿cuánto, Daniela es, verdad? sí, profe. ¿Cuánto le dio la parte A, Daniela? ¿Cuánto es la carga? 0,48 coulomb. Ah. Entonces dice, ¿qué fracción de la carga máxima representa lo que le dio antes? Entonces la fracción sería esto sobre la carga máxima. ¿Alguien recuerda cómo calcular la carga máxima? Esto es una fracción de la carga que nos dio antes y la carga máxima. Una fracción es una división. ¿Alguien no recuerda cómo calcular la carga máxima? Voltaje por capacitancia. El voltaje por la capacitancia. Entonces yo voy a calcular cuánto eran los voltajes, 2.4 kilovoltios, ¿verdad? Entonces por 10 a la 3, ¿verdad? Kilo es 10 a la 3. Y el otro era 210 microfaradios.
810 microfaradios, ¿verdad? 210 por 10 a la menos 12. Y ahí calcularía yo la carga máxima. Voy a calcularla. Ya ustedes ya la habían calculado, ¿verdad? Para la parte A. Profe, ahí no sería por 10 a la menos 6. Y sí, por 10 a la menos 6, porque es microfaradios, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Sí, creo que microfaradios. Gracias. 2.4. Ajá, y esto es 0.504 coulombs. Entonces yo hago la división, 0.48 entre 0.504 y obtengo que es 0,95. O sea, básicamente se ha cargado al 95%. Si lo multiplico por 100, una fracción me da un porcentaje. Entonces sería el 95% de su carga máxima. Ok, profe. Gracias. Con mucho gusto. Ahora solo falta la parte C. Vamos a ver, cuando tengan la parte C, la vamos a compartir en el chat para que todos la veamos. Este es como truquillo porque le dice 20 segundos más, o sea, ya pasaron 20 segundos y cuánta carga hay si pasan 20 segundos más. Entonces, después de 20 segundos, 20 más 20 son 40 segundos el tiempo que hay que usar. Profe, yo no entendí cómo sacaron la carga 1. La carga 1, la de Bueno, la carga de la A es con lo que habíamos hecho de la 1 menos C. sí, ajá. Es que a mí me da diferente. Bueno, no, ya voy. Es que estaba haciendo otra cosa. Entonces, nos preguntan cuánta carga adicional, ¿verdad? Para el que dio la respuesta que dio está correcta, o sea, esa es la carga que hay. Pero la pregunta es cuánta carga hay de más de la que había antes, en la parte B. Entonces, si antes había 0,48 y ahora hay 0,503, ¿cuánto hay de más? Esa es la pregunta. Y que es como un truquillo esa pregunta. Uno encuentra algo, pero le están preguntando, se lo están preguntando de otra manera. David, Vega, muy bien. Entonces digamos aquí, Valerie y Daniela lo hicieron bien, pero la pregunta no es cuánta carga hay después de 40 segundos, sino cuánta carga de más hay con respecto a la que había antes, que era 0,48. Entonces, ¿cuánto hay de más? Si ahora es 0,503, lo que hay de más es la resta, ¿verdad? Ahora sí. Sasha, David, Jesslyn, Ivonne. Muy bien.
Josué. Carolai, ¿entienden? Sí, Carolai. Ivonne. ¿Entienden la pregunta? Dice, ¿cuánto hay de más? Entonces, uno hace bien los cálculos, pero debe fijarse cómo quieren que dé la respuesta, porque está correcto, digamos, ya encontramos la carga que hay, pero esa no es la pregunta. Excelente, Valerie, Jonathan, Annette, muy bien, Josué también. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, ahora voy a resolver un ejercicio de libro. Voy a compartirlo con ustedes. Es que planeé solo, ¿cuántos ejercicios? Solo 4 y todavía me queda tiempo. Entonces, voy a hacer un ejercicio más. Y este es el capítulo 17. La próxima clase vamos a tener un quiz y el quiz va a ser de la cosa de los capacitores. Entonces, para que se preparen, para que a primera hora, el lunes a la 1, hagamos el quiz de los capacitores. El circuito RLC. Vamos a ver. Ya casi les comparto. Y la próxima clase sería de qué membrana ya. Sí. Vamos a resolver el ejercicio 78. Voy a compartir mi pantalla. Profe, la próxima clase sería hasta el 21. Ay, sí, cierto, que la otra semana no hay clases. Y ahí sí. Sí. Por ahí sí, si ven entre la semana, y yo les dejo ver unos videitos cortos, pero son cortos como problemas o alguna cosa así. Tal vez 1 o 2 los pueden buscar en el aula virtual y yo se los mando ahí como tarea. Hagan los ejercicios recomendados de este capítulo, del capítulo 17. Y entonces el quiz sería así hasta... Sí, cierto, sí. Bueno, entonces el quiz sería hasta después. Entonces sí, pero ahí les voy a poner una tarea para la semana siguiente. Les voy a poner una tareita en el aula virtual. Vamos a hacer este ejercicio, dice. Un condensador de 25 nanofaradios es el número 78, perdón. Un condensador de 25 nanofaradios está conectado en serie con una resistencia de 1.45 megaohmios. El condensador está descargado inicialmente y conectamos la combinación en serie a una batería de 24 voltios. Voy a hacer un dibujo. Todos hagamos un dibujito. 24 voltios, la batería. La resistencia y tenemos el condensador. El condensador es de 25 nanofaradios y la resistencia es de 1,45 megaohmios. Dice que el condensador está descargado inicialmente y conectamos la combinación en serie a una batería de 24 voltios. ¿Cuál es la carga máxima que el condensador podrá adquirir? Esa es la primera pregunta, la carga máxima. Y B, ¿cuánto tarda
el condensador en alcanzar el 90% de su carga máxima. Entonces el 90% de la carga máxima, pero la pregunta es el tiempo que tarda. Tardar se refiere a tiempo. El tiempo necesario para que el capacitor alcance el 90% de su carga máxima. Entonces, ¿qué les parece si ustedes hacen la parte A y yo hago la parte B? Y me escriben en el chat cuánto va la carga máxima para este circuito. Me lo ponen ahí, no importa que no se puedan poner los exponentes. Ponen por 10 a la... no importa. Vamos a ver, allá hay 3 en el chat. Excelente. La carga máxima es multiplicar el voltaje por la capacitancia, ¿verdad? Solo que esto tiene que estar en faradios. Ya 6 por 10 a la menos 7 coulombs. Muy bien, excelente. Entonces ahora voy a calcular el tiempo necesario, en la parte B, para que la carga alcance el 90% de la carga máxima. Primero vamos a calcular cuánto es el 90%. Bueno, pues el 90% sería 90 por 6 por 10 a la menos 7, que es la carga máxima, y lo divido entre 100. Así voy a calcular el 90%. Voy a dejar de compartir mi pantalla, perdón. Entonces, para calcular la carga máxima es el voltaje o la capacitancia, donde la capacitancia tiene que estar en faradios. Multiplicarla por 10 a la menos 9, este valor. Este por este, la carga máxima. Ahora estoy calculando para la parte B el 90% de esa carga máxima. O sea, multiplico esto por 90, lo divido entre 100. Y me da 5,4 por 10 a la menos 7 coulombs. Ese es el valor de la carga y tengo que encontrar cuál es el tiempo necesario para alcanzarlo. Entonces, si yo me fijo aquí de la fórmula, por ejemplo, voy a pasar esta carga aquí a dividir. Y voy a sustituir estos valores. Esta carga es 5,4 por 10 a la menos 7. Y esta de aquí abajo es 6 por 10 a la menos 7. Esto es igual a 1 por 1 menos e a la menos. E a la menos d entre RC. ¿Van entendiendo? Ahora la pregunta es el tiempo necesario para que la carga tenga este valor. Vamos a ver, todos los que entienden pongan una manita arriba.
Bien. Muy bien. Bueno, vamos a seguir resolviendo el problema. Ahora sí, bueno, voy a dividir esto entre esto. Y entre 6 por 10 por 7. Y esto me da 0,9. Porque por cierto, esta es el 90% de esta. Entonces, ahora voy a pasar. Este que está restando lo voy a pasar aquí a sumar de este lado del igual. Y este que está aquí sumando, que está positivo, lo voy a pasar aquí a restar. Y entonces esto me da 0,1. 1 menos 0,90 me da 0,1. Y yo para sacar el tiempo de aquí, voy a sacar una función que se llama logaritmo natural a ambos lados del igual. El logaritmo natural de esto, bueno, este exponente lo puedo pasar adelante del logaritmo. Así. Y el logaritmo natural del número e, que se llama número n, es igual a 1. Sería menos d sobre RC es igual al logaritmo natural de 0,1, que yo lo puedo hacer en la calculadora. Y es menos 2,30. Entonces, si el menos y el menos se anulan, yo multiplico 2,30, paso esto que está dividiendo, lo paso aquí a multiplicar. Y multiplico 2,30 por la resistencia y por la capacitancia. ¿Alguien se acuerda cuánto valía la resistencia? 1.45 megaohm. O sea, 1.45 por 10 a la 6. Gracias. Entonces, el tiempo necesario, si multiplico 2,30 por 1,45 por 10 a la 6 por la capacitancia, que era 25 por 10 a la menos 9, entonces me da 0,083 segundos. Cada tiempo tiene unidades de segundos. ¿Alguna preguntita? No, profe. Pongan cuidado al despeje de esta fórmula para que este es como otro tipo de ejercicio. Nos pueden preguntar el tiempo, pongan el cuidado cómo se despeja el tiempo y así para que puedan resolver los distintos tipos de ejercicios de este tipo, ¿verdad? Entonces, vean, se me había olvidado que era feriado, entonces vamos a hacer una cosa, les voy a dejar la otra semana una tareilla, a ver unos videos y también vamos a tener el quiz, vamos a hacer el quiz virtual
ahí lo pueden hacer cualquier día de la semana. Y va a ser un quiz teórico, contestar una pregunta que yo les voy a dar. Entonces les voy a mandar ahí una pregunta y ustedes la contestan durante la semana, cualquier día. Eso dura solo 10 minutos. Entonces, para no perder el quiz, porque es que teníamos que hacer 10 quizzes, pero ya no van a alcanzar las semanas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí. Quedamos en que el capítulo 17 vamos a hacer los ejercicios recomendados. La próxima semana vamos a tener un quiz que lo podemos hacer cualquier día de la semana. Ahí va a estar disponible para ustedes. Es un quiz teórico sobre el capítulo 17. Y les voy a dejar unos videitos para que los vean. Tal vez algún problema, alguna solución a algún problema. Entonces eso sería. Que pasen buena tarde si no tienen dudas. Gracias, profe. Muchas gracias, Igual. profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, profe. Ya, Bueno. profe, muchas gracias. Hasta Chao. luego, gracias. Chao. Gracias. Mucho gusto.